rescatando la familia. La familia, como todos sabemos, es el pilar de la sociedad, ¿cierto? La familia es la célula, es el epicentro. Familias saludables producen sociedades saludables. Sociedades saludables se forman lo que son pueblos, ciudades, estados, naciones. Nosotros configuramos lo que es una nación. Nosotros configuramos lo que es un estado. Nosotros, sí, en nuestra casa es la célula del hogar. Así como nosotros vemos nuestro cuerpo, que sabemos que hay células dentro nuestro, ¿cierto? Y a su vez estas células están en órganos y así sucesivamente hasta que llegamos a estar constituidos como seres humanos. Lo mismo ocurre con la sociedad, con los países, con las naciones. Están compuestas por la familia. Y la familia no es una idea del hombre. La familia es el diseño de Dios. Y justamente como Dios ha establecido la familia, se ha convertido la familia en el blanco número 1 para ser atacada. Es decir, el reino de las tinieblas procura con diligencia destruir la familia, destruir nuestros hogares, destruir nuestra sociedad. Y justamente Dios quiere restaurarnos, quiere sanarnos, quiere liberarnos. Por eso esta serie se llama Rescatando la Familia. Vamos a estar durante 5 semanas hablando de este tema. Y sé que cada uno de los que estamos aquí representa una familia. Sé que también por las características del desarrollo de nuestra sociedad, cada familia es distinta. Sabemos que está la familia establecida, papá, mamá e hijos. Sin embargo, también sabemos que hay agregados. A veces está papá, mamá, hijos y hay tío, tía, abuelos. En otros casos quizás conviven solo hermanos. En otros casos quizás conviven solamente tíos con sobrinos. Hay diferentes tipos de familias ciertamente. Por las dinámicas sociales, porque te tocó migrar, porque te tocó moverte. Por las razones que sean, sabemos que de alguna forma u otra cada uno de nosotros convivimos en variedad de hogares. Sin embargo, sí, allí en tu casa, allí donde están tus parientes, inclusive personas que quizás no sean parientes sanguíneos, en algunas ocasiones, al pasar tiempo conviviendo, se convierten también en parte de nuestra familia, ¿cierto? Así que sea como sean las características de tu familia, quiero decirte que Dios quiere rescatar a la familia. Y de eso quiero hablarte hoy. Porque muchas veces creemos que este ataque solamente viene de afuera, pero también el ataque ocurre dentro. La sociedad, la cultura o las influencias externas ciertamente afectan. Pero la verdad es que gran parte del daño comienza dentro del hogar. Es decir, nosotros que somos actores, participantes, miembros de un hogar, de una familia, somos o formamos parte de una dinámica que en ocasiones puede ser de bendición, de alegría, de prosperidad, de confianza, de crecimiento, pero en otras ocasiones, de acuerdo a procesos, circunstancias que tengamos dentro de nosotros, podemos también afectar a la familia. Nuestras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, cómo nos hablamos, la comunicación entre nosotros son importantes para determinar nuestras relaciones. ¿A alguien aquí le han dicho alguna palabra hiriente en su casa? Todos en algún momento nos han dicho algo que no nos ha gustado, que nos ha herido. ¿Sí o no? ¿O soy el único extraño aquí? Todos en alguna etapa, en algún momento en nuestras vidas nos han dicho algo y quizás nos han herido. Entonces, a veces quedan huellas en nuestra alma, fragmentos, pequeñas grietas que necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas. Y el único que puede entrar como un médico, hacer una incisión, abrir nuestro cuerpo y hacer una operación incisiva es Dios. La pregunta es, ¿vas a permitir que Dios obre en ti el día de hoy? Gracias por esos 2 amén. ¿Vas a permitir que Dios obre en ti hoy? Amén. Claro que sí, con entusiasmo, con alegría, ¿cierto?
Porque la voluntad de Dios no es que sobrevivamos como familia. Esto no es un asunto de supervivencia, de ver quién es el que sobrevive, el más malo, el que es Tarzán ahí. ¡Guau! No. La intención de Dios es que vivamos en hogares restaurados, donde haya paz, armonía, seguridad, confianza. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Vamos a leer algunos pasajes, porque como ustedes saben, me gusta escudriñar la Escritura, meternos en aguas donde la palabra de Dios tiene tanto, pero tanto que enseñarnos, que te quiero hablar de un pasaje. Estaba orando al Señor y yo, Señor, hay muchos pasajes. Hablar de la familia, bueno, podemos conseguir muchísimos pasajes, podemos conseguir muchísimas variedad, pero hubo uno que me llamó la atención. Un pasaje que se convierte como en un modelo. Y aunque este pasaje quizás como principio está más que todo llamado a los líderes, déjame decirte que como es un principio, no solamente aplica a líderes, pastores, no, aplica a todos. Porque este pasaje nos muestra el corazón de Dios. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, verso del 2 al 4. Dice de esta manera: por esta razón, que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Amén. Aquí hay unos principios donde el apóstol Pablo comienza a dar unas características de cómo se aspira a que sea un líder. Sin embargo, como son bases, son principios, es el ideal que en un hogar hayan estos principios donde haya control propio, es decir, dominio propio, que se sepa vivir sabiamente, que no se estén matando, que no se estén gritando, que no se estén peleando, que no sea dado al vino, ni que tampoco haya violencia, bien sea de palabras y mucho menos de, usted sabe, que se pongan ahí en modo ring de boxeo. En fin, hay unas características bien interesantes y esto nos muestra que Dios ciertamente quiere tener un hogar sano para nosotros. Dios quiere tener un hogar estable. Dios quiere que en nuestro hogar haya paz. Que usted, en vez de estar tantas horas por fuera, diga: quiero llegar a casa. Quiero sentirme en paz en mi casa. Quiero recostarme en mi mueble, disfrutar de mi familia, pasar un tiempo agradable. Y así como en el invierno anhelamos regresar a nuestra casita que esté calentita, de pronto alguno tiene chimenea y se prepara un chocolate caliente, pero quiere vivir ese tiempo en paz, en tranquilidad, en armonía, con sus seres queridos, ¿cierto? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Todos los que estamos aquí, ¿cierto? Así que veamos a continuación algunos aspectos que deterioran los vínculos familiares. Vamos a describir cuáles son esas actitudes o esos aspectos que pueden deteriorar a nuestra familia. Para poder iniciar un proceso de rescate, necesitamos identificar cuáles son esos elementos que están causando daño en nuestra casa. De pronto por ahí dice: durmiendo con el enemigo. Han salido películas. Durmiendo con el enemigo. Sobreviviendo a mi mujer. Sobreviviendo a mi macho. Dirá algo detrás por ahí. No sé, han sacado películas, han sacado cosas. Y es que a veces ciertamente se presentan escenarios hostiles entre nosotros, que no deben ser así. La familia es un hogar para que usted esté en paz, en tranquilidad, disfrutando. Así que vamos a comenzar en primer lugar por actitudes que quebrantan a la familia. ¿Cuáles serán esas actitudes que poco a poco comienzan a fracturar las relaciones? Para esto vamos a revisar la palabra de Dios. Hubo un pasaje que me llamó la atención, y es que antes de irnos al pasaje, la familia está compuesta por un grupo de individuos que se relacionan y se interconectan unos con otros. Estamos hablando que es un grupo de individuos, personas que conviven bajo un mismo techo. O la familia es individuos solitarios. Es un solo individuo, una sola persona.
es varias personas, ¿cierto? Entonces, dos o más constituyen entonces una familia. Así que no podemos hablar de familia si se trata solo de una sola persona. Esto es muy importante decirlo porque a veces actuamos como si fuésemos uno solo el que vive en la casa, sin considerar que tenemos personas que están a nuestro alrededor, que así como yo tengo una manera de ver la vida, que así como yo tengo principios, valores, creencias, mapas para yo ver la vida, hay otras personas que también tienen mapas, creencias, formas de ver la vida que son distintas a las mías. Y decíamos en algún momento, cuando se interponen una idea, una cultura, un valor versus otra persona, hay un choque que llamamos conflicto. Eso lo vimos en la serie del conflicto. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque quiero identificar en este pasaje algunas acciones que quebrantan ciertamente a la familia. Lucas capítulo 15, verso 11 al 13 dice: también dijo, ¿quién? El Señor está dando una parábola, este es el contexto de este pasaje. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después, ¿tengo otro pasaje? No, hasta allí. Gracias. Este es solamente 3 versículos que hemos leído del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Amén. Ciertamente un hijo, es bien conocida esta historia. Ahora, yo quiero rescatar algunos elementos de esta parábola, porque siempre hay cositas que nosotros podemos detectar en la escritura. Algunas de ellas son incorrectas. Y usted dirá, uy, ¿y por qué aparece eso en la escritura? Precisamente porque nosotros somos imperfectos y necesitamos ser moldeados por la palabra de Dios. Así que si está en la escritura, es porque tiene una razón, un propósito. El primero que vamos a detectar aquí, el primer aspecto que muestra el hijo pródigo es el egoísmo. El egoísmo. Vamos a ver Lucas capítulo 15, versos 2 y 13 dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame lo mío, dame lo que es mío. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El hijo pródigo estaba pensando en sí mismo, como individuo. Y déjame decirte que las características de nuestra sociedad actual es que tendemos a ser individuales en todo lo que hacemos. A la dama se le cría, hija, estudie, capacite, vaya a la universidad. Te puedes casar, pero si el marido te sale malo, usted le da una patada y se busca otro. O se queda sola. ¿Cierto? Esos son los valores distorsionados con el que crían a nuestra sociedad. Y se trasladan entre unos y otros. No, si el tipo es malo, le das una patada y ya está. Y viceversa, lo mismo se le dice al hombre. Entre los hombres, mientras más mujeres, más macho eres. El mero macho, el que más mujeres, más hijos, eres el patrón del barrio. Y en nuestras sociedades latinoamericanas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, se dice popularmente este tipo de cosas. Y lo que no nos damos cuenta es que están preparando al hombre y están preparando a la mujer para vivir en contienda, para vivir en choque. El hijo pródigo pensaba de forma individual. Y asimismo la sociedad también te enseña a que tú pienses solo en ti como individuo. Piensa en ti como persona. Tú vales, tú puedes, tú sí. Lo cual no estoy diciendo que está mal que te den ánimo, que te motiven. Está bien, está bien. El detalle es cuando esa motivación te aísla de tu familia. Quiebra los vínculos, quiebra las relaciones. Así que el egoísmo nos dice, quiero mi vida. Lo voy a hacer como mejor me parezca. Yo tengo la razón.
El hijo pródigo le dijo a su padre, entonces dame lo que es mío. Yo voy a hacer mi vida. Yo voy a llevar mi vida aparte, por separado. No consideró su papá, no consideró su hermano. Probablemente tendría alguna mamá, no lo describe la parábola, pero podemos imaginar que se trataba de un vínculo. Aunque no sabemos algunos detalles externos de esta parábola, podemos saber que convivían juntos bajo un mismo techo. Y que probablemente el hijo pródigo se trataba de un hombre joven que aún estaba bajo la tutela de su padre. Es decir, todavía este hijo no se había independizado a formar su familia. Así que, sin lugar a duda, el ego o el egoísmo destruye a las familias cuando pensamos que lo importante somos nosotros y no el grupo. Así que vamos a comenzar a detectar algunas cosas que quebrantan a la familia, que rompen a nuestra sociedad, cuando no pensamos en la persona con la que convivimos, sino que solamente pensamos en nosotros mismos. El segundo elemento que se identifica aquí es la falta de comunicación. Falta de comunicación y conexión. No hay esa comunicación, no hay esa conexión. Dice Lucas capítulo 15, verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le faltó entonces esa comunicación con su padre. Simplemente él fue a demandar lo que era de él. No inició a tener siquiera una conversación. Papá, me siento mal. Papá, estas cosas están sucediendo en mi casa. Me siento de esta manera. No sé qué está sucediendo, pero tenemos tiempo que no nos hablamos. Hemos cortado la comunicación. El hijo pródigo pudo haber tenido una actitud distinta. Sin embargo, nos damos cuenta que no tenía comunicación, no tenía conexión, no estaba enlazando, sino que estaba viviendo en su propia burbuja. Y déjame decirte que inclusive, sin darnos cuenta, en nuestras casas sucede lo mismo. Cuando tú y yo estamos conectados a nuestros teléfonos móviles, vemos nuestras tablets, nuestros celulares, nuestra TV, nos encerramos en nuestra habitación y tenemos una burbuja y comenzamos a interactuar con las redes, Reel, TikTok, Snapchat, lo que sea, las redes que te gusten. Y ahí estás tú en tu burbuja, riéndote, pasándola bien, pero estás desconectado, estás incomunicado del resto de tu familia. No estás hablando, no te estás comunicando, no hay una conversación. Ni siquiera sabemos cuál es el color favorito de nuestro hijo. ¿Te has preguntado cuál es el color favorito de tu padre, el color favorito de tu madre? ¿Sabes cómo se conocieron? ¿Saben cómo inició la relación entre tus abuelos? ¿Qué sabes de la historia de tus abuelos? Y a veces no sabemos nada, pero no porque no nos digan, sino porque las relaciones se han ido quebrando y no hay comunicación, no hay conexión. Sabemos más del artista que nos encanta, del influencer, no sabemos toda la vida. Ah, no, sí, él vive con ella, la dejó hace tiempo, se vieron, volvieron. Eso es un desastre. Eso es una vida loca. Es una vida salvaje. ¿Y cómo se conocieron tus abuelos? Ni los conocimos, ni supe, ni me hablaron. No supe si tenía papá o no, no supe si tuve mamá. Sí, imagino que tuve, porque ¿de dónde salí? No supe más nada. Se pierde la comunicación. Nos metemos en nuestra propia burbuja. Y ese es parte del plan del enemigo. El enemigo te quiere tener aislado, que pienses solo en ti. Segundo lugar, en ti. Tercer lugar, en ti. Y cuarto lugar, en ti. Eso es lo que busca el enemigo, aislarnos. Que no conectemos con las personas que están a nuestro alrededor. Solamente le dijo a su padre, dame lo que es mío. No hubo una conversación más. No hubo palabras más, ni palabras menos. Solo dame lo que es mío, que me voy. ¿Ok? ¿Cómo está nuestra vida en este punto? ¿Estamos aislados? ¿Estamos metidos en nuestra propia burbuja?
Estamos metidos en nuestra propia habitación, nos comunicamos. Lo siguiente que noto del hijo pródigo es que tiende a tener finanzas desordenadas. Un desastre. Otro aspecto que quebranta a la familia es finanzas desordenadas. Lucas capítulo 15, verso 12 en adelante, o 13 y 14, dice: se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Te falta? ¿Te falta el dinero? Ay, mamá, Dios mío. Vamos a escondernos porque aquí vamos a llevar a todos. El hijo pródigo de antemano no supo administrar sus bienes. Y es que cuando vivimos aislados, vivimos en nuestra propia burbuja, en nuestro propio mundo, en nuestros propios placeres y deleites, gastamos para nosotros. Amazon, véngase, pum. Chain, véngase, pum. Y no medimos, y no calculamos. Me voy para Ross, me voy para la Ross, chao. Me voy para la Walmart. Vivo la vida loca. Me meto allá en, qué sé yo. No te estoy diciendo que no te compres tu ropa, hermano. Cómprese su ropita, vístase bien. No me ande feo, por favor. Si no, no vengan. No es cierto, no es cierto. Pero hermanos, no malgaste el dinero tampoco. Si usted convive con una familia, usted sabe que hay que cuidar a nuestra familia. Que necesitamos preservar una parte de nuestro salario para nuestro hogar, para nuestra convivencia, para nuestras comidas. Entonces, fíjate por dónde nos va llevando este asunto de las actitudes que quiebran a la familia, inclusive identificadas en el hijo pródigo. El hijo pródigo pensó en él mismo: me voy a la vida loca, me voy a echar la bebida, la rumba. Menos mal que no había discoteca, porque si no, imagínense cómo iba a hacerse loco allá. El hijo pródigo, bueno, en la versión moderna, el hijo pródigo estaría metido en una discoteca. La vida loca. La vida loca. Ahí estaría el hijo pródigo. Pensando en él y en más nadie. Vivamos hoy que moriremos mañana. Y tenemos finanzas desordenadas. Por pensar solo en nosotros. Esto quebranta la familia. Yo he visto familias que se han quebrado porque, por ejemplo, han habido padres que han tomado vicios de los juegos. Juegos de caballos, juegos de casinos, qué sé yo, y ahí creen que se van a ganar los millones y los millones. Y en vez de preservar parte de sus ingresos para proteger a su familia, se va para satisfacer su placer, sus propios deleites. Una cosa es divertirse, pasarla bien, entretenerse, y otra cosa es malgastar el dinero en cosas que van a destrozar a nuestra familia. Hay otros casos que dicen, bueno, una bebida, que sean 2, que sean 3, ¿qué pasa si me tomo 4, 5? No me hace nada. Quizás una 6 y allí veremos qué pasa. Y se malgastó el dinero en bebidas. Dejó a su hogar por fuera por pensar solo en sí mismo. Estas son realidades, hermanos. Todos estamos de acuerdo en que estas son realidades que se presentan. No sé cuál haya sido tu background, tu historia, pero sé que estas situaciones se han presentado. Quiero preguntarte, ¿cómo estás administrando tu dinero? ¿Estás viviendo sabiamente? ¿Estás apartando primeramente para el Señor lo que corresponde para el Señor? ¿Estás apartando para tu familia? ¿Estás apartando para...? Y siempre queda, si usted se administra bien, usted siempre va a tener un dinero para entretenimiento y ropita. Y usted dice, este va para el arroz. Bueno, váyase, tómese. Pero después que usted haya cubierto las necesidades de su familia, que usted haya establecido principios y bases. Amén. Así que en nuestro núcleo familiar es importante que nos cuidemos a nosotros, a la familia. Que nos cuidemos los unos a los otros. Lo siguiente que observo, y para esto me voy a trasladar a otra historia. Lo siguiente que quebranta la familia, que poco a poco, otro aspecto que deteriora definitivamente
los vínculos familiares es heridas emocionales sin sanar, que rompen vínculos familiares. Heridas emocionales. El peligro de las heridas emocionales es que quedan arraigadas en lo profundo de nuestro corazón. Así como hay heridas, cicatrices físicas externas en su piel, de aquella vez que te caíste cuando eras niño inventando y ¡pam! Y le metiste aquí, bueno, te quedó la cicatriz, ¿verdad? Le quedó por aquí, o por aquí, o por aquí. Casi todos los niños tremendos. El que tiene una cicatriz en la cara fue tremendo. Amén, dice por allá. El que tiene una cicatriz en la cara porque andaba tremendeando. Queda ahí en nuestro cuerpo la marca y el recuerdo. Y cuando usted se ve al espejo, ay, qué terrible era yo. No le hice caso a mi mamá ni a mi papá. Y mira, por andar de cabezón, mira lo que me pasó. Pero también es cierto que quedan heridas emocionales, marcas. Esas no se ven, aparentemente, a simple vista, no se ven, pero están allí. La llevamos como cargas, como mochilas, eventos traumáticos, cosas que no debieron pasar, que pasaron y nos provocaron heridas profundas. Y en muchas ocasiones, si no se sanan, rompen los vínculos familiares. Quiero hablarte de esta historia ahora. Génesis capítulo 27, verso 41 en adelante dice: Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob y a su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día?, pregunta su mamá. Bueno, vamos a dar contexto. Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas del pueblo de Israel, bien conocidos. Estamos justo hablando de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sabemos un poco, para el que conoce la historia, para el que no la repaso rápidamente, sabemos que ellos eran mellizos. Ambos varones nacen en el mismo parto, pero diferentes, no eran idénticos, eran distintos en su forma física. Sale el mayor, que es Esaú, y atrás vino Jacob, que le agarró del talón, y por eso le pusieron ese nombre, que significa el que se agarra del talón, pero también significa el suplantador. Ese es el significado de Jacob. Entonces nace, pero antes de eso, su madre, ¿cómo se llamaba su mamá? Rebeca. Había recibido una palabra de Dios. Ella no sabía que esperaba mellizos. En ese tiempo no había los ecos como hay hoy en día, ¿cómo se llama? Los ultrasonidos, ecos, bueno, como se llame. No lo había. Entonces el Señor se lo revela de que ella estaba esperando un parto doble y que ellos dos iban a representar dos pueblos y dos naciones que se iban a estar peleando, que iba a haber pelea y que iban a quedar separados, etcétera, etcétera. Que de ahí iba a venir, obviamente nosotros sabemos que iba a venir la nación de Israel y la nación de Edom, los edomitas, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Jacob, normalmente el hermano mayor le tocaba recibir la bendición de su padre, ¿cierto? Para continuar con el llamado que ya Dios había hecho de las promesas. ¿Cuál promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y bajo ese linaje iba a venir entonces lo que finalmente terminó siendo nuestro Señor Jesucristo, porque ya Dios de antemano había previsto que por medio de ese linaje iba a venir la salvación para toda la humanidad. Así Dios lo había establecido. Ahora bien, dentro de Israel,
Sucede esto que Jacob, ustedes saben, posteriormente cambia el nombre de Israel, pero quiero ir al punto porque me estoy extendiendo. Jacob, a través del medio del engaño, obtiene, a pesar de que ya Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, sabemos entonces que Jacob, aprovechándose de esta oportunidad, en especial su mamá, que conocería a profundidad lo que iba a ocurrir, de antemano ella le dijo: haz esto, prepara la comida a tu papá, tu hermano salió, tu papá cree que Esaú te va a preparar la comida, así que ve tú, prepárale la comida a tu padre, preséntate delante de él porque él va a dar la bendición. De esta manera Jacob suplanta a su hermano y recibe la bendición. Ahora, lo que yo me quiero enfocar en esta historia, y disculpen si hice un resumen muy rápido, los invito a que vayan a Génesis capítulo 26 y capítulo 27 en adelante, tarea para la casa. Quiero decirles que a Esaú le guardó rencor a su hermano precisamente por este evento, porque obviamente ya él había tomado la bendición de la primogenitura, ya le había vendido la primogenitura, pero ahora se metió a la, ¿cómo se llama? A la tienda de su padre y tomó la bendición, y ahora Esaú lo quería era matar, pero él atesoró rencor en su corazón. Así que vamos con el primer aspecto. Uno de los aspectos que detectamos en este pasaje es el rencor. Génesis capítulo 27 verso 41 dice entonces: Esaú pues guardó rencor ¿a quién? A Jacob, a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué problema cuando se mete en nuestro hogar una herida como el rencor? Yo no sé qué evento pudiste haber pasado tú en tu vida, quizás un evento lo suficientemente fuerte como para provocar una herida grande, emocional en ti que necesita ser sanada, y quizás has guardado rencor por esa ofensa, por ese agravio que recibiste. En este caso para Esaú fue un agravio muy grande que su hermano le haya robado la primogenitura, y le guardó rencor al punto de quererlo matar. Es decir, ya en su corazón, ya Esaú había asesinado a su hermano, en su corazón. Así que el rencor es un sentimiento profundo, persistente y hostil, de resentimiento o aversión hacia alguien, derivado de una ofensa, daño percibido en el pasado. Es una de las emociones más destructivas que hay, que vienen por situaciones emocionales no resueltas, por heridas abiertas. Esaú entonces guardó rencor contra su hermano. Hermano, el problema del rencor o de la falta de perdón en muchos casos es que te estás bebiendo un veneno. Cada vez que recuerdas a esa persona, la recuerdas con rabia, con dolor, y te estás bebiendo un veneno. Te estás tragando eso para ti. Está en tu corazón ese odio, esa rabia, esa frustración por ese evento, por esa herida. Y a veces por una circunstancia, qué sé yo, que hay ocasiones que solamente duró 1 minuto, 2 minutos lo que sucedió, qué sé yo. Y ya eso empaña el resto de tu vida. Ya ese evento empaña el resto de lo que sucedió. Ya por ahí en adelante dices: ya todo se acabó, porque después de ese evento yo jamás voy a perdonar a tal persona por lo que me hizo. Y te bebes el veneno cada vez que recuerdas. Cada vez que a veces ni quieres recordar, pero cuando estás allí te viene el trago amargo. Y esto era lo que estaba pasando en el corazón de Esaú. Ya quería buscar para matarlo. Ahora, a mí me llama la atención que Isaac, sin embargo, no guardó rencor. Su padre, a pesar de lo que hizo su hijo, no le guardó rencor y lo perdonó. Pero Esaú quería conseguir a Jacob hasta asesinarlo. Mi pregunta para ti es: ¿cuántas relaciones en tu familia se han roto por causa del rencor? ¿Hay alguna situación familiar fuerte que hayas vivido que aún no haya sido sanada?
No sé ustedes, pero yo he visto familias que no, por ejemplo, en mi país, yo soy de Venezuela, en mi país cuando hablaban de políticas, yo tuve familias que por causa de la política no se hablaron por años, porque aquel era de un lado y el otro era del otro lado. Y mucha gente ni se dirigía la palabra, ni se hablaban y se guardaban rencor solamente por un evento. No, porque tú eres de allá, del bando rojo, y yo soy del bando azul. Esto es un ejemplo solamente tonto, pero hay cosas más profundas. Hay familias que no se hablaron por años por algo que pasó, no, porque me dijo que yo era fea. No sé, o porque me miró feo y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿qué te pasa? Y me dio una cachetada. Yo nunca se lo voy a perdonar. Yo tengo una prima, no voy a decir que me guardó rencor, pero pasaron los años, y ella me vio, hola primo, ¿y cómo estás? Hola prima, bien, ¿y tú? Y me dice, ¿tú ves esta cicatriz? Y yo, oh, sí, ¿qué te pasó? ¿Fuiste tú? Y yo, ay Dios mío, perdóname, yo ni sabía. Era un niño, perdóname, le dije, no sabía ni lo que hacía. No, estás perdonado, solamente quería dejarte saber. Y yo, ok, no pasó nada. Pero lo bueno que se desahogó, ¿verdad? Por lo menos lo sacó. Y por lo menos le pude pedir perdón por ese evento. Tal vez después de eso ya ella ya quedó. Pero así pasa en nuestra familia. A veces nos dejamos de hablar o no nos gusta vernos por una tontería, porque me miró feo, porque se llevó mis sandalias. ¿Cómo es posible que te agarres tú mi maquillaje? No te voy a hablar más, tú eres fea, ¿qué te pasa? No sé qué más. El hermano, te agarraste mi bate, te llevaste mi guante, te pusiste mis pantalones, no te lo voy a perdonar. Mis zapatos los compré allá bien caro Nike y llegué y mira lo que me hace. No. Y a veces por herencias, situaciones, yo qué sé yo, cantidad de cosas que se pueden presentar que provocan guardar el rencor, el resentimiento, el odio hacia el otro por algunos eventos. Sé que hay niveles, entiendo, y sé que quizás cada tipo de situación lleva su tiempo de sanar. No te estoy diciendo, porque hay heridas muy graves que requieren tiempo para ser sanadas. Sin embargo, mi invitación para ti es, en el nombre de Jesús, que puedas ir sanando esas heridas. Lo siguiente que observo que pudo haber ocurrido fue el rechazo. Génesis capítulo 27, verso 38 dice que, y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. No había más bendición. Ya al Isaac dar la bendición sobre su hijo Jacob, ya era una sola bendición, y ya Esaú no podía recibir esa bendición. ¿Cómo se pudo haber sentido Esaú? Rechazado. ¿No tienes más bendición para mí? Para Jacob sí, pero para mí no. Yo soy tu hijo mayor, mira que te he preparado la comida, mira que yo soy el que sale a cazar, mira el que yo soy el que resuelve tantas cosas. Ha venido el suplantador en mi lugar. Pero ya Isaac había dado su bendición al hijo menor. ¿Qué eventos han ocurrido en tu familia, en tu hogar, que te ha provocado sensación de rechazo? Esa sensación en el cual te sientes excluido, te sientes como la oveja negra. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido como la oveja negra? Quizás todos en algún punto nos hemos sentido como la oveja negra. Madre, tú amas más a Javier que a mí. Amas más al mayor que a mí, que soy el menor. O el mayor dice, amas más al menor que a mí. Y el del medio, bueno, para ninguno de los dos, porque ajá. No es cierto. No es cierto. Pero puede ser que quizás tus padres no hayan querido provocar eso en ti, pero provocaron. A veces por desconocimiento, sin querer, te dijeron algo. No, tú eres el más feíto de todos los hijos, tú eres el más feíto. Ay, Dios mío. Eres el adoptado. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Estos eventos pueden marcar nuestros corazones. Y de repente vamos con esa raíz del rechazo buscando aprobación afuera. Allá vamos tú y yo con el rechazo adentro, buscando que alguien me apruebe. Necesito ser aprobado. Y si llega un grupo de amigos que me dice, mira, si no te metes este pase, no entras al grupo. Ah, bueno, pues me meto el pase por ser aceptado.
Y ahí quedó. El rechazo luego se convirtió en un problema para esa persona. Y así tiende a ocurrir en distintas ocasiones. Tratamos de engranar, de conectar, nos esforzamos por llamar la atención, nos esforzamos porque nos vean, nos esforzamos porque nos sentimos invisibles, porque sentimos que no valemos, quizás por una malinterpretación o por una palabra que dijo papá, por una palabra que dijo mamá, qué sé yo. En el caso de Esaú, dijo: mi padre no me puede bendecir. Tengo esta raíz ahora, quiero matar. Y fíjense cómo el rechazo lo llevó a procurar matar a su hermano con odio, con rencor, con resentimiento. Lo que había en el corazón de Esaú era complejo, no era cualquier cosa. El corazón de Esaú quizás hasta se cauterizó. Que es lo que mucha gente dice: yo tengo el corazón duro de tanto golpe que he llevado en esta vida. Pero Dios quiere cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Amén. Así que medita en estas cosas. Y el tercer aspecto que observo aquí es la ansiedad. Dice Génesis 27, 42, 45, dice: cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Luego el verso 45 dice: ¿por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Rebeca tuvo ansiedad por causa de esta herida, de este conflicto. Entró la ansiedad en el corazón de Rebeca. Ay, Dios mío, se me van a matar los dos. Cuando se vea, se matan entre ellos. Los voy a perder a los dos. Nótese que ella estaba considerando a los dos. No era que, a pesar de que ella tenía la balanza inclinada por Jacob, no quería tampoco que Esaú se le fuese a morir, ¿cierto? Pero se dio cuenta también en parte el error, a veces no dejar que la voluntad de Dios fluya, sino al querer intervenir en el plan divino y tratar de manipular las circunstancias, también tienen sus consecuencias. Para lo que es Rebeca, pero para el caso de Esaú, la actitud de Esaú, o esas heridas, esas emociones, esos sentimientos sin sanar, estaban provocando la ruptura del vínculo familiar, trayendo ahora ansiedad sobre Rebeca. ¿Cómo estaba el corazón de Rebeca? En angustia, en sufrimiento, en miedo, en pánico de lo que iba a implicar perder a sus dos hijos. De igual manera puede ocurrir con nosotros, ¿saben? Igualito. Si no resolvemos los estados emocionales en el presente, el día de hoy, te estoy hablando, si no resolvemos esas situaciones, esas heridas abiertas, podemos vivir con ansiedad o generar ansiedad a nuestros familiares y seres queridos. Hay niños que experimentan ansiedad y no lo saben. Por las peleas, por las discusiones de sus padres, por lo que está pasando. Nótense que cuando todas estas circunstancias se presentan, van dañando los corazones de los miembros del hogar. Cuando los conflictos se presentan y no se manejan, cuando no se sanan las heridas, cuando no tenemos las actitudes correctas, dañamos, destruimos el vínculo de nuestro hogar, de lo que pasa dentro. Y no nos damos cuenta. Y vamos allá tú y yo cargados de esas heridas, de esas marcas, de esas actitudes aprendidas, adaptadas a nosotros, porque así como actuó papá, así actúo yo. Porque si mamá hizo eso, yo lo hago, que es lo peor. Muchas veces no las sanamos, sino que repetimos patrones de nuestros padres. Y vamos y nos metemos en otra relación y después nos decimos: ¿por qué fracasé? ¿Por qué las cosas no se dieron? Y normalmente tendemos a culpar: es que ella es una guayma, es que ella es una, y la mujer culpa al hombre, es que él es un sinvergüenza. Y ambos traen heridas, ambos traen situaciones, mochilas, piedras sobre sus espaldas que luego las meten en el matrimonio y luego dañan también a sus hijos. Y esto se va repitiendo una y otra y otra y otra.
pero Dios quiere rescatar tu familia. Identificando esto de antemano. Antes que te vayas a casar, los que están solteros, identifique, sane. Vayan y sanen, tengan conversaciones pastorales. Busquen al pastor, hablen, sanen antes de meterse en un matrimonio. Porque un matrimonio no es cualquier cosa, no es que te vas a ir de forma individual como la vida te trae a meterte a vivir con una persona y el desastre. Por eso es que tenemos la sociedad como está. ¿Y tú sabes quién se contenta? Satanás. Está contento con el desastre. Voy a mantenerlos aislados en sus burbujas, en su mundo, que tengan actitudes egoístas, que piensen solo en ellos, que hagan solo las cosas como mejor les parece y que lleven sus heridas, sus cargas, sus traumas y lo metan luego en la familia. Y luego, desastre total. Esa es la manera en la que el enemigo busca destruir nuestros hogares. Pero te tengo una noticia. La restauración es posible. La restauración se hace posible cuando decidimos volver a Dios. Cuando decidimos buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando decidimos traer y reconocer lo que somos de forma humilde, con un corazón rendido a nuestro Dios. De esa manera nuestros hogares van a ser restaurados. Dios no solo revela lo que rompe la familia, porque ya lo vimos, todo lo que rompe la familia, sino que también nos muestra cómo restaurarla. ¿Cuántos quieren la medicina? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren la medicina? Amén. Todos queremos la medicina. Fíjense eso, porque de ambas historias vamos a obtener algunos resultados. Lo primero es Lucas capítulo 15, volvamos al hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí, preste atención a esa frase, porque esa frase es importante, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso siguiente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pródigo. Del hijo pródigo podemos aprender lo primero que quiero decirte el día de hoy. Para restaurar nuestra familia, para rescatar nuestro hogar, necesitamos, vamos con la siguiente, asume tu responsabilidad. Repito, sé que suena duro, pero la verdad cuando te llega te bendice. Asume tu responsabilidad. Lucas capítulo 15 verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Para nosotros reconocer y asumir nuestra responsabilidad, necesitamos reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos hecho daño a nuestros miembros familiares, a las personas que están en nuestra casa, que en algún momento le hemos dicho ofensas, que en algún momento le hemos alzado quizás, no lo sé, la mano a alguien, que en algún momento hemos dicho palabras hirientes, o que quizás hemos tenido actitudes egoístas, que no hemos considerado nuestro hogar, sino que hemos tratado de hacer las cosas a nuestra propia manera en vez de entender y respetar y amar a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Pero necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Si no asumimos nuestra responsabilidad, estamos fritos. Usted sabe que la respuesta al evangelio es asumir responsabilidad. ¿Sabía usted que cuando Dios nos llama, que cuando Dios te dice, que dice, arrepentíos y arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, es el llamado de Dios a través de su promesa, a través de su vida, diciéndote solamente arrepiéntete.
Reconoce que has pecado, reconoces que has fallado y de esa manera yo podré sanarte. Porque ya Cristo hizo todo lo demás. Lo único que tenemos que hacer es responder ese llamado con fe. Es lo único que tenemos que hacer. Responder al llamado de Dios por medio de la fe. Dice la palabra que solamente por poner nuestra fe en Cristo nos perdona de nuestros pecados y somos salvos. Pero lo mismo va a pasar para tu familia. El hijo entendió y volviéndose en sí significa me equivoqué. Es decir, volver en sí significa me equivoqué. Tomé malas decisiones. Me desconecté, me aislé, me volví loco, me fui con la rumba loca. Me llamaba la música, las mujeres, las de la mala vida, la bebida, qué sé yo. Porque dice que fue perdidamente que se devolvió loco. Pero él entendió, volvió en sí. Dijo, hey, yo estoy mal. Me equivoqué, tomé malas decisiones. Así que primeramente, arregla tu relación con Dios, en primer lugar. Segundo lugar, ve y restaura tu relación con tu familia. Arréglate con Dios, pero ve y arréglate con tu familia. Él decidió volver y cuando él volvió, el padre lo vio, corrió a él, lo abrazó, lo besó y lo restauró. La parábola del hijo pródigo habla del padre que ama, el Padre celestial, que amó y que por medio de las promesas llamó luego a todas las naciones del mundo. Israel se desvió, los llamó, muchos de ellos volvieron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero también nos llama a nosotros al arrepentimiento. Todo al final apunta a Cristo. Arregla tu relación con Dios. ¿Estás aislado de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Porque si no arreglas bien tu relación con Dios, va a ser difícil que arregles tu relación con tu familia. Necesitamos arrepentirnos y asumir nuestra responsabilidad delante del Dios Todopoderoso y Él te perdonará. Porque no es un Dios que está ahí para señalarte, para castigarte, para atormentarte. No, es un Padre que está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte, a sanarte, a limpiarte, a levantarte, a que puedas ir adelante y luego vayas y restaures a tu familia. Vayas y restaures a tus seres queridos y a las personas que te rodean. Porque así es nuestro Dios. Una familia comienza a sanar cuando alguien decide volver en sí y darse cuenta de que sus actitudes y sus acciones lo estaban alejando, lo tenían bloqueado, lo tenían aislado en su burbuja. Lo siguiente que podemos aprender de ambas historias es lo siguiente: pide perdón y perdona. Las dos. Pide perdón, pero perdona también. Génesis 33, 1 al 4 dice: cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú y 400 hombres con él, entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, porque él tenía varios hijos. Siguiente: puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en el último lugar. Génesis 33 y 3 dice: entonces Jacob se les adelantó, él se fue adelante y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Hubo perdón. Pero también él le pidió perdón a su hermano con su actitud por lo que había pasado. Sabe que en parte las cosas no se llevaron de la mejor manera. Sin embargo, a pesar de los errores, Dios bendijo. Dios trajo bendición, pero también trajo restauración. Ese asunto no iba a quedar en el aire. Dios iba a sanar los corazones de ambos hermanos. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Si nos hemos equivocado, si hemos metido la pata hasta el fondo, vaya, levántese y pida perdón. Alcance la misericordia de Dios. Pero también, si alguien te ha ofendido y te ha hecho daño, perdone. Perdone. Porque en gran manera Cristo nos perdonó nuestras transgresiones, que fueron muchas, no fueron pocas.
Fíjense esta locura. Esaú corre hacia Jacob, lo abraza, llora con él. Él quería matarlo, le deseaba la muerte a su hermano, pero ahora lo estaba abrazando, lo estaba besando y estaba llorando. Muchas veces el amor que le tenemos a una persona no fluye por la transgresión, por la ofensa. Y eso duele. Sé que duele, pero sé que Dios te va a ayudar a sanar tu corazón. Sé que Dios te va a ayudar a limpiar y a perdonar. ¿Qué pasó? El rencor no ganó. No tuvo la última palabra, sino que Dios sanó el corazón de Esaú. Corre a los brazos de Cristo, mi amado hermano. Corre ya a los brazos de Cristo. Y perdona como Él te ha perdonado. Nuestro tercer y último punto en esta tarde, para cerrar: deja que Dios deposite su amor en ti. Miren esto que me conseguí mientras estaba desarrollando el mensaje. Yo dije, wow, presten atención. Lucas 15:20 dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Nótese que dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Así termina Lucas. Pero miren cómo termina también la historia de Esaú en Génesis. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó. Y ambos lloraron. Lo mismo. Ambas historias terminaron iguales. Escenarios distintos. Procesos distintos, situaciones distintas, pero la misma reconciliación, el perdón, la sanidad, porque es Dios quien está detrás de esas obras. Es Dios quien procura que haya paz, amor, restauración y perdón en medio de nuestros corazones. Ese mismo Dios está aquí y te está sanando a ti, y te está librando y te está levantando. Amén. Hay una frase que quiero decir acá para finalizar. No importa qué tan rota esté una relación, Dios puede restaurarla y puede volver a poner amor. Y una más que te quiero decir, cerrando estas ideas: las familias no se rompen por falta de amor solamente. Se rompen por orgullo. Se quiebran por el orgullo. Pero cuando alguien decide humillarse, perdonar y volver a Dios, lo que estaba roto, Dios lo restaura.